Manuel Ron, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es IA para el Mundo Podcast. Presidente de Bio4. Muchas gracias por la invitación, Luis. Gracias a vos. Manuel, ¿qué es Bio4? Bio4 es una sociedad anónima de productores agropecuarios que nació hace casi 20 años para darle valor agregado a los granos producidos en Río Cuarto, ¿no? Productores que teníamos la misma preocupación, compartíamos la inquietud por el alto costo del flete del maíz hacia el puerto. Y porque, bueno, estábamos convencidos de que había que darle valor, había que diversificar, que pasar, aparte de seguir haciendo agricultura, estar en un proceso agroindustrial. Y después con el tiempo fuimos viendo otros outputs, digamos, otros resultados que fueron la descarbonización, ¿no? Digamos, todo el valor social que generaba y demás, pero en un principio nace para reducir fletes y agregar valor. ¿Vos qué hacías hasta ese momento? Yo soy ingeniero agrónomo, siempre relacionado al mundo de los negocios agropecuarios, de insumos agropecuarios, producción agropecuaria, y bueno, mucho armaba redes, te diría, armaba redes de confianza con productores agropecuarios, y eso fue lo que después me permitió, junto con otro socio, armar Bio4, ¿no? Vos estabas en Río Cuarto y zona de influencia. Claro, trabajé en relación de dependencia durante 8 años en la zona de Río Cuarto, siempre en el mundo de los insumos agropecuarios. Eso me permitió conocer cientos de productores de la zona, y éramos 4 socios agrónomos que teníamos una agronomía. Ya me había independizado, había dado el salto, digamos, de la relación de dependencia a un negocio, a un boliche propio, una agronomía que era chica en el año 2004, haciendo más o menos lo mismo que hacíamos en la relación de dependencia, pero en forma independiente, y vendiendo insumos, semillas, agroquímicos, lo que hace toda agronomía. Y a partir de ahí, 4 agrónomos, yo porque tenía que hacer un trabajo un análisis de proyecto de inversión para una tesis de un posgrado que estaba haciendo en la Católica de Córdoba, empecé a investigar sobre algo que vi en los medios. Por eso la importancia de los medios periodísticos, de la difusión. Vi una nota que hablaba sobre la industria del etanol en Estados Unidos y me pareció un muy buen tema para hacer ese proyecto de inversión. No se sabía mucho de eso en ese momento, no se sabía nada, se sabía solamente que se estaba pensando en una ley de biocombustibles para la Argentina, que en el 2006 se sanciona y obliga el uso de etanol y de biodiesel en los cortes de las naftas y el gasoil respectivamente. ¿Vos viste eso en una revista, en una publicación de Estados Unidos? No, en un diario argentino que hablaba de la industria en Estados Unidos. Y era un periodista local, Héctor Huergo, un periodista de Clarín Rural, muy conocido, que escribía sobre eso. Pero a mí lo importante que es, ¿no?, la difusión y cómo, bueno, un artículo me llega a mí en el diario de papel. En ese momento era el diario de papel. Pero vos te das vuelta y decís, che, hagamos esto. Empecé a estudiarlo y vi que la problemática de los farmers americanos era muy parecida a la problemática que teníamos en Río Cuarto para comercializar el maíz, y que este proyecto de inversión para el papel que yo estaba haciendo para un tema académico se podía transformar en una realidad económica. Entonces los convencí primero a mis socios, los 3 agrónomos que me acompañan, con los que estábamos juntos socios en la agronomía, se llaman Foxit, los persuadí para que pudieran dedicar algo del tiempo, que era escaso. En ese momento lo más valioso que teníamos era el tiempo, porque guita no teníamos, y era empezar a trabajar en este tema, a investigarlo profundamente. Y bueno, y ahí empezaron a aparecer los fundamentos y por qué valía la pena hacer un negocio de estos en Bio4. Y tuviste que salir a buscar inversores. Bueno, al principio, todo esto tiene como etapas. La primera etapa fue pasar a complementar mi visión tal vez comercial y de relacionamiento con alguien más técnico, y ahí lo encontré a Marcelo Otero, que es de alguna manera el co-founder de Bio4, porque juntos armamos Bio4. La visión industrial, ella tenía una fábrica de pet food, entonces bueno, a partir de juntarme con alguien que me complementaba, pudimos armar un buen equipo y empezar a traccionar para lograr primero todas las prefactibilidades, la parte técnica, investigar la industria en el mundo, conseguir algunas cotizaciones, o sea, darle cuerpo al proyecto y después salir a buscar inversores.
Ahí salimos a hacer un Pero en roadshow. esa época me imagino que te miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando? Porque era una cuestión muy, si bien ya se desarrollaba en Estados Unidos, para la Argentina muy novedoso. Era como armar un cohete a la luna, te diría, en términos de lo aventurado, porque bueno, todo era aventurado, era transformar maíz en un combustible, eh, hacer un proyecto agroindustrial en la Argentina, hacer una asociación de muchos productores Estábamos agropecuarios. recién saliendo de la crisis del 2001 también, No, ¿no? no, y habíamos tenido la crisis del 2008 en el medio. Cuando nosotros estábamos todavía carreteando con la idea, fue la crisis del campo Claro. del 2008. Entonces, bueno, pero bueno, si uno se pone a ver, ¿viste? Esperar el momento perfecto, nunca llega. Entonces, ¿viste? Pese a los, a todas las cuestiones contrarias o las vicisitudes que siempre hay en todo proyecto, hay que meterle para Si adelante, ¿no? esperás el momento oportuno, quizás nunca llegue. O nunca hagas nada, porque nunca va a llegar el momento justo para una inversión. Nosotros, de hecho, tuvimos la inversión parada entre el año 2008 y 2010, la tuvimos cajoneada, te diría, porque bueno, había lobbies que evitaban que el etanol de maíz pudiese ser una realidad. ¿Por qué es importante que un país como la Argentina tenga una ley y fomente que tengamos cada vez más biocombustibles? Importantísimo por el tema ambiental, porque reduce los gases de efecto invernadero más de un 70%, en el caso del etanol de maíz. Por un tema de desarrollo económico, por un tema de cambio de la matriz productiva. O sea, Argentina como modelo exportador de granos no puede, ¿viste? Por un tema de divisas, de faltante de dólares, que todas las semanas tenemos, Sí. ¿viste? Novedades con el dólar. Tenemos que robustecer la economía en términos de exportaciones y tenemos que exportar más de petróleo, más de minería, pero más de agro también. Y para exportar más de agro hay que aumentar la cosecha y hay que transformarla. Hay que aumentar la cosecha, estamos estancados en 130, 140 millones de toneladas por año. Hay que llevarla a 200, porque eso es lo que hizo Brasil en los últimos 10 años, o sea, incrementó un 30-40% de su producción de granos y nosotros seguimos en la misma, estamos relegados por varias razones, ¿no? Retenciones principales entre ellas, baja inversión y demás. Así que tenemos que incrementar la producción, armar infraestructura para poder transportarla, ¿no? Exportar una parte y otra parte transformarla localmente. Hoy transformamos muy poco. Es paradigmático, pero Argentina debe transformar el 30% del maíz internamente y el otro 70% lo exporta. Todos los otros países, Brasil, Estados Unidos, que pelean, están en el podio en lo que es exportaciones, es al revés, transforman, ¿viste? El 70% internamente y exportan una fracción, un 10, 20, 30. Y esa transformación es trabajo para los locales, Claro. es valor agregado, es generar puestos de trabajo calificados, y es también en esa transformación hasta se genera un tema virtuoso con los nutrientes del suelo, porque vos al transformar y generar al final del proceso biogás, tenés un biofertilizante que lo volvés al campo. Bueno, ahí vamos a entrar a cada una de las unidades de lo que ha sido Bio 4 y cómo lo has ido desarrollando en otras empresas. Convenciste a inversores que te acompañen con esto. Sí, primero visitamos a 120 y convencimos a 30. O sea que ¿Era todo de Río de Cuarto? cada cuatro, tres me dijeron que no. No. Así es el pitch en la vida emprendedora, ¿viste? Cuando vos vas a echar tu idea a otros, la mayoría te dicen que no y hay que estar preparado para eso. La resiliencia, ¿no? Decir, bueno, un no, seguimos. Dos no, Cuatro no, seguimos. Cuatro no, seguimos. seguimos. Así es, sí, sí. Bueno, ¿y cómo siguió después? Tenías 30 que te acompañaban. ¿Y cómo sigue eso? Bueno, siguió en un formato de capitalizar la empresa y salir a buscar créditos, conseguir el tecnólogo, o sea, bueno, todo, digamos, los pasos, digamos, del armado y la puesta en marcha de un proyecto que llevó 18 meses, construimos la planta en tiempo récord y, bueno, eso fue un proceso muy exitoso, donde participó un tecnólogo local de aquí de Córdoba, que es la familia Porta, que nos acompañó en ese proceso de construcción y puesta en marcha, y fue un proceso muy bueno. La verdad que salió muy bien y que nos permitió entrar en marcha, fue la primera planta de etanol de maíz de la Argentina, así que bueno, a partir de ahí fue un recorrido de poner en marcha la planta, consolidar la curva de aprendizaje, la producción, y después empezar a diversificar en otras tecnologías como el ¿Y biogás. clientes?
Y clientes siempre las petroleras, Sí. porque el bioetanol nace para el corte de las naftas, ¿no? Hoy las naftas tienen 12% de bioetanol, todos los autos funcionan con 12. Si te vas a Brasil, no te queda otra que cargar nafta con el 30% de bioetanol, todas las naftas tienen 30, y tenés un quinto surtidor que es alcohol puro. O sea, vos, si tenés un auto flex, que es tecnología que en Brasil ya está súper, digamos, diseminada. Acá podríamos también Ya desarrollar. te digo una primicia. Esta semana se flexibilizó muchísimo la importación de carros flex de Brasil. O sea, carro flex, esa tecnología es brasilera, por Sí. supuesto. Para que te des una idea, un auto híbrido flex tiene emisiones de gas de efecto invernadero por kilómetro recorrido menos que un auto eléctrico, Mirá. mucho menos que un auto eléctrico utilizando la matriz argentina, la matriz eléctrica, ¿no? La matriz eléctrica argentina, vos sabés, es 15% renovable, 85% de orígenes distintos, de orígenes fósiles o hidroeléctrico, de presas hidroeléctricas grandes. Esa matriz tiene un coeficiente de emisiones por kilovatio y por ende por kilómetro recorrido X. Si vos usás energía eléctrica pura cargada de la red eléctrica argentina o usás etanol Sí. en un auto híbrido flex, el auto híbrido flex contamina menos que el auto eléctrico, full, enchufado, ¿no? Sí. Así que producto de que usa etanol, o sea, tiene un muy bajo consumo de etanol porque usa los motores eléctricos para desplazarse. Bueno, esos híbridos flex, esos híbridos que ya hay Sí. en el mercado, ya están. Bueno, cuando viene con motor flex de Brasil y le podés cargar 100% etanol, es una solución espectacular a la que el auto eléctrico hoy no tiene con qué darle usando la energía que tenemos hoy disponible. Si tuviésemos 100% de energía renovable, eólica o solar o de mini hidro, ahí sí, viste, el auto eléctrico pasa a ser capaz que emisiones cero. Pero hoy con la matriz que tenemos, no lo es. Que hayas empezado en Río Cuarto es porque vos sos de ahí, porque conseguiste que te acompañaran, o es un lugar especial Río Cuarto. Es un lugar importante en términos de emprendedorismo, hay un espíritu emprendedor, tal vez, bueno, sea un poco también por la adversidad, Río Cuarto es un lugar donde el productor está acostumbrado a innovar, porque es una zona difícil, arenosa, ventosa, donde la agricultura siempre fue un desafío, y los productores están acostumbrados a la innovación, ¿no? A tener que ingeniar, o sea, no es que tirás semilla y cosechás, por ponerlo así muy burdamente. Es una zona donde tenés que hacer las cosas muy bien, con mucho ingenio, y los productores están dispuestos siempre a adoptar tecnología y a innovar. Y tal vez, bueno, porque no soy de Río Cuarto, ¿no? Que eso, nadie es profeta en su tierra, Claro. y eso pasa, y yo soy de Buenos Aires, fui a Río Cuarto a los 26 años por mi primer laburo profesional, y bueno, y tuve esta idea y la pude llevar La adelante, desarrollaste en Río Cuarto, estabas y ahí. la pude llevar adelante gracias a los vínculos, yo siempre digo, ¿viste? A las asociaciones, a todo lo que hice en mi vida en términos profesionales, lo hice asociados con otros, y eso siempre fue algo que me caracterizó y que creo que es parte de por lo que pude llevar adelante la idea, ¿no? Solo jamás lo hubiese podido hacer. Después del bioetanol, ¿qué siguió? Después siguió el biogás, así como fuimos a Estados Unidos a ver el modelo americano de farms asociados para hacer etanol, fuimos a Alemania a ver cómo los alemanes hacían biogás, ¿no? A partir de desechos orgánicos agropecuarios o cultivos energéticos. Y en Alemania hay más de 8.000 plantas de biogás funcionando, y nosotros estábamos convencidos, todavía estamos convencidos, aunque todavía no se termine de corroborar la tesis, de que el biogás en la Argentina es una tecnología que tenía que caminar, porque siendo una plataforma fotosintética tan grande, con tanta tema agropecuario dando vueltas, el biogás iba a ser una tecnología, una bioenergía que iba a prosperar en la Argentina. Y bueno, todavía estamos en proceso porque todavía no pasó, ¿viste? Claro. Hoy hay en la Argentina 30 plantas de biogás nada más, y si te digo, si en Alemania hay 8.000, en la Argentina hay 30, algo está mal, o Sí. están sobredimensionados los alemanes, estamos subdimensionados nosotros, porque en términos de potencial agropecuario somos mucho más. Pero bueno, en Italia hay, en España hay. Hoy las plantas ya no se hacen más para biogás para electricidad, se hacen más para biometano en Europa. En la Argentina somos 30 y pico de plantas que hacemos biogás para electricidad. Nosotros construimos 2 plantas en la periferia de Bio 4 que utilizan
Al principio íbamos a utilizar silaje de maíz y estiércol, netamente, ese era el modelo de negocio que habíamos traído. Después, por temas regulatorios, cómo salió los planes Renovar y cómo se armó el negocio de biogás en la Argentina, tuvimos que cambiar, pivotear, como se llama en la industria emprendedora, a usar residuos agroindustriales. Y empezamos a usar residuos de la planta de bioetanol, ¿no? O sea, vinaza liviana de la planta de bioetanol, para, de esa manera, estamos generando unos 7 megavatios eléctricos ahí en periferia. ¿Y lo usaban para ustedes consumo interno? No, no, siempre para vender a la red, vender. siempre para vender, a partir de los planes Renovar, que fijaron una tarifa promocional, no era tan promocional, pero bueno, es una tarifa especial que hoy el mercado no te paga, pero cada energía renovable, biogás, biomasa, eólica, solar, tiene una tarifa especial que es la que permite el repago de las inversiones. En el caso del biogás es más alta esa tarifa, pero es una energía de base que funciona 24/7, que la podés poner en punta de línea, que bueno, que tiene unos beneficios muy diferentes de lo que puede ser eólica solar, que son intermitentes y que no tenés seguridad de despacho todo el tiempo. Entonces, bueno, nos conectamos a la planta de bioetanol para hacer biogás y desarrollamos, y esto es lo bueno, digamos, de estas transformaciones, empezamos a desarrollar mucho know-how de biogás y armamos Bioeléctrica, que es una empresa de ingeniería para biogás. O sea, pasamos de armar activos, ¿viste?, fijos de generación, a armar una empresa de conocimiento desde Río Cuarto, que hoy quiere exportar este conocimiento ya al mundo, ya a Brasil, a Estados Unidos, porque bueno, se van pasando esas cosas, vos ¿viste?, de tanto digamos, renegar con algunas tecnologías, te vuelves experto. Es prueba y te vas acumulando una experiencia que, si tenés los talentos, te permite armar, diseñar una empresa que ya no solamente produzca energía, sino que produzca conocimientos. ¿Cuán importante es para Córdoba o para un país que podamos desarrollar mucho más la bioeconomía? Y me parece, ¿viste?, para Córdoba hoy debe estar exportando más del 70% de los granos que produce, se van o a otras provincias, tipo maíz que se va a Entre Ríos para hacer carne de pollo, o maíz que se va al puerto para ser exportado a otros lugares del mundo. Es clave para la provincia, por esto que decía de la transformación, el desarrollo, el empleo calificado que genera la transformación. Y también para el país, por ejemplo, es clave por el balance de divisas. Si vos exportás estas 140 millones de toneladas, te ingresan tantos dólares. Si exportás eso transformado en etanol, burlanda, carne u otros productos más sofisticados, te podés duplicar o triplicar esa facturación. Claro. Entonces vas a ingresar mucho más dólares y vas a tener menos problemas de dólares en la economía, de demanda de dólares insatisfecha, que es lo que nos pasa acá. ¿Viste? Si la minería, la energía, el oil and gas generan mucho más divisas, va a ser mucho mejor para el país, por supuesto, y el agro puede contribuir con eso, con una mayor cosecha y una mayor transformación. Y es clave también por el balance de nutrientes. ¿Y estás notando vos que hay una generación que está observando esto? Sí. Hay una generación, ¿no? Es un tema generacional y un tema también coyuntural, sí. Porque, ¿viste?, cambiar, o sea, hoy la agricultura te lleva a una necesidad de una escala muy, muy importante para ser competitivo, para tener rentabilidad, la tierra es limitada, hay una gran competencia, ¿viste?, por el recurso suelo, y eso genera, ¿viste?, precios de alquiler muy altos que bajan la rentabilidad del negocio, y la única forma de aumentar la facturación muchas veces es transformando, ¿no? O sea, los granos que producís, transformándolos en carne, transformándose en un producto de mayor valor, y bueno, yo siempre lo que propongo es el asociativismo, ¿no?, como una forma de transformar con escala, porque si no, terminás, ¿viste?, armando la mini plantita de esto, la mini plantita del otro, y eso, aparte de conllevar, ¿viste?, un sacrificio muy grande para la persona que lo encara, en términos de tenés que ser electricista, mecánico, estar 24/7 arriba, o sea, también, ¿viste?, tiene un impedimento en cuanto a licuar costo fijo, tiene un impedimento en cuanto a poder profesionalizarte. Cuando vos armás un negocio con escala, producto del asociativismo, podés, ¿viste?, lograr niveles de profesionalización mucho más altos, contratar a los mejores talentos para manejar la industria, y eso, bueno, se logra con asociativismo.
Venimos hablando de economía circular. La idea es que todo residuo sirva para otra cosa. Bueno, sí, en la medida que tenga sentido económico, toda transformación que pueda seguir haciendo, tiene que tener una mayor eficiencia, ¿no? Nosotros en el caso nuestro, para bien sintético, viene el grano de maíz, lo transformamos en etanol y burlanda, el etanol va a las petroleras, la burlanda va al feedlot, en el feedlot todo el estiércol, la bosta del feedlot la colectamos para los biodigestores, en los digestores junto con otros subproductos de la planta de etanol hacemos biogás, inyectamos en la red la energía eléctrica y el biofertilizante, la energía térmica la usamos en la planta de etanol y el biofertilizante que sale de la planta de biogás lo usamos como biofertilizante volviendo los nutrientes al campo. Entonces tenemos menos necesidad de traer fertilizantes fósil desde afuera, bajamos la huella de la agricultura y reponemos nutrientes en el campo. Bueno, ahí hablaste de feedlot. ¿Eso sería Bio5? Sí, Bio5 es el nombre de nuestra producción agropecuaria de carne vacuna, donde hacemos carne premium para propia y para terceros, en formato de hotelería, donde le damos ese servicio de producir carne de forma muy eficiente, muy cerca de la planta de etanol, para que esto virtúe en esa economía circular. Carbono neutral. Porque también ya hay colegas tuyos que te dicen, empecemos a medir la huella de carbono porque el que no lo haga va a perder la posibilidad de poder exportar. ¿Es tan así? Sí, o sea, hoy la contabilidad del carbono va siendo obligatoria en muchos aspectos de la vida. Ya sacás un ticket aéreo y ya atrás del ticket dice cuánto va a emitir tu vuelo de acá a Madrid, qué emisiones tiene asociadas, si es por pasajero y ya, hoy es gratis, te lo dan, tal vez mañana te digan, che, el impuesto al carbono o el precio de este ticket va a tener tanto por las emisiones que tiene. O sea, eso es algo que, las empresas de aviación están pensando en el SAF, el combustible sostenible de aviación, para mitigar esas emisiones. El SAF es más caro que el jet fuel que usan hoy. Bueno, hay que ver quién lo paga, ¿no?, en el futuro, pero ya se están poniendo muchas barreras en muchos mercados relacionadas a las emisiones. Y eso va a haber que tenerlo en la agenda y va a haber que medirlo. O sea, la primera parte siempre de todo ese proceso es medir las emisiones y tener, bueno, una calculadora, una plataforma, un sistema de contabilidad de las emisiones va a ser fundamental. Carbon Neutral Plus es una plataforma que ayuda a las empresas a medir su huella corporativa, sus emisiones. Nosotros, en el caso de Bio4, medimos el ciclo de vida del producto del etanol, porque para poder exportar a Europa tenés que reducir más de un 70% de las emisiones versus la nafta, si no, no podés entrar, ya son, o si entras con una tarifa, con un impuesto mucho más alto. Entonces, bueno, son todas cuestiones que van surgiendo en los mercados de la que no podés quedar ajeno. La inversión mundial, de acuerdo a lo que vos vas conociendo, ¿se está volcando a la economía verde? Sí, se está volcando en la medida, digamos, hoy por hoy, en la medida que tenga algún repago. O sea, hoy no se está volcando con subsidios, no se está volcando esperando tener un precio artificial. Si hay un premium price porque hay un mercado que lo paga, se vuelca, hay inversiones, pero si vos vas a buscar financiamiento a un banco sin un sustento, o sea, necesitas para todo un comprador, ¿no? O sea, si no tenés un comprador que esté dispuesto a pagar esa prima verde, no te metas en ese negocio. Anteriormente hablamos del etanol. ¿Vos crees que puede en algún momento, hay mucho lobby del petróleo, ¿no? Y pensemos en los grandes productores, pero ¿en algún momento llegaremos a que el etanol sea un combustible masivo? Bueno, ¿O también dependerá de la producción? En Brasil pasa, y si vos ves Petrobras y la cotización bursátil de Petrobras como compañía petrolera es mucho más grande que YPF, Petrobras, hoy, al día de hoy, ¿no? Y en Brasil el etanol tiene una penetración en el mercado de naftas del 50%, 52%. Ya se vende más etanol que nafta en todo Brasil. Se vende todas las naftas cortadas con un 30% de etanol y el surtidor quinto que vende etanol puro. Si sumás todo eso, del market share total de nafta, el 50% es etanol. O sea, pasa acá en Brasil al lado, nos vamos de vacaciones a Brasil con nuestro auto y utilizamos esa nafta. No podemos cargar el alcohol puro porque el auto no es flex en la Argentina todavía. Pero puede pasar, puede pasar en la medida que haya
políticas de Estado que estén apuntando a reducir emisiones y a desarrollar las provincias productivas y los sectores productivos. Y Argentina podría estar exportando crudo, o sea, estar exportando GNL crudo y utilizando más etanol en la matriz local. En Córdoba se ha conformado un clúster AgTech, de la tecnología vinculada al agro. ¿Qué nos podés explicar de eso? ¿Qué nos podés contar? Bueno, es un clúster que busca generar más producción con mayor eficiencia, así para resumirlo, mayor eficiencia utilizando menos insumos, ¿no? Eh, para generar más cantidad de granos. Ese es como el gran desafío, hacerlo de forma más eficiente. Y ahí es donde, bueno, empresas de todo tipo, ¿no? Maquinaria agrícola, que apunten a las semillas, que apunten a los agroquímicos, que apunten a los fertilizantes, a los bioestimulantes, eh, todo tipo de empresa tecnológica referida a esta industria, que venga a traer soluciones para que los productores podamos hacer mejores cosechas utilizando menores cantidades de insumos. Eso convoca a todo el mundo, convoca desde los productores agropecuarios hasta las empresas producedoras de insumos, hasta, digamos, Hay una conciencia, digo, de empezar a trabajar, por más que seas competencia, en unirse sí, sí, y unir el totalmente. esfuerzo. Vos podés ser competidor, viste, en un momento y colaborador en otro, porque los problemas son comunes a toda la industria. Y todas las empresas agroquímicas saben que van a facturar menos porque la aplicación sitio específico con inteligencia artificial va a hacer que todo sea teledirigido y se va a usar menos. Todos saben que va por ahí, entonces todos de alguna manera colaboran en ese sentido, nadie quiere tapar el sol con la mano, es imposible. Y después, bueno, va a haber una seguramente una carrera por estas empresas AgTech para ver quién es la que genera la tecnología más disruptiva y la que mejor anda, pero digamos, estamos todos colaborando tratando de que este proceso se genere rápido porque es súper importante para Claro. la producción. ¿Tenés casos de empresas cordobesas que ya estén trabajando en el exterior, que sean parte del clúster Bueno, por AgTech? ejemplo, hay una empresa Sinmatrix de Río Cuarto, liderada por Federico Cola, que está haciendo ensayos en todo el Corn Belt en Estados Unidos y mostrando cómo un pildorado de semilla que tiene, digamos, la posibilidad de llevar otros productos en ese pildorado, eh, puede aportar a la agricultura mayor precisión en la siembra y más productos para proteger a la semilla, potenciarla con productos fitoterápicos de distintos tipos, ¿no? Pero como esa inteligencia puesta arriba de la semilla puede potenciar los rendimientos. Manuel Ron, ingeniero agrónomo, emprendedor, presidente de Bio4, y en algún momento te llaman y te dicen, mira, hay una agencia, Innovar y Emprender. ¿eh? Te ofrecen ser el presidente. Vengo del sector privado. ¿Cómo fue eso de decir, bueno, acepto, me involucro con la actividad pública? Primero dije que no varias veces, Venías porque de tus no, siempre tuve reticencia a dar el paso en lo público, hasta que bueno, finalmente, y porque veía que realmente el interés era de alguna manera replicar lo que veníamos haciendo nosotros en Bio4, en Bioeléctrica, en Bio5, o sea, en las empresas era algo realmente familiar lo que el gobernador quería que se replicara en la industria en Córdoba. Bueno, acepté, también mudó la agencia a Río Cuarto, que eso también me simplificó bastante la parte operativa. Y bueno, el desafío de poder, a través del diseño de políticas públicas, incrementar esto de la transformación, ¿no? O sea, de que en Córdoba surjan más empresas, haya más trabajo y que se transforme la realidad económica provincial a partir de las materias primas que se producen y todos esos desafíos que hay, donde, bueno, si bien no es lo único en lo que trabaja la agencia, el biotech, climate tech, agtech, también ciencias de la vida, también deep tech y tecnologías más profundas y inteligencia artificial. Bueno, me pareció un desafío muy ¿qué interesante. aprendiste?
No, aprendí muchísimo, muchísimo de cómo funciona el sector público, eso primero, que uno siempre lo ve de afuera, a veces critica y todo, bueno, hay que estar y también entender cómo se gestan estas políticas y cómo son los tiempos del sector público y a veces algunas cosas tienen explicación, otras no, pero aprendí muchísimo eso y aprendí también lo diverso que es, ¿no? Uno muchas veces cuando está dentro de una industria no ve otra cosa que clavos y martillos, ¿no? O sea, y bueno, realmente la economía de Córdoba es mucho más amplia, mucho más diversa y también, bueno, aprendí a ver, digamos, todo esta economía, todo este mundo del emprendedorismo, de la academia, cómo lo que trata de hacer la agencia de juntar el sector público, el sector académico, el sector privado, es todo un trabajo, una artesanía, digamos, en términos de sacar a las universidades a veces del claustro de la investigación muy endógena para llevarlo, para que esa investigación se aplique y se transfiera la tecnología al sector privado. Bueno, son altos desafíos. ¿Cómo ves el ecosistema emprendedor, las startups que tiene Córdoba? Bueno, veo que hay muchísimos emprendedores dando vuelta. Hay un espíritu emprendedor muy importante en la provincia. Falta aún así mucho deal flow, como le llamamos, que es cantidad de startups que surgen. Ahí, bueno, y está bueno desde la agencia a veces tener mucho contacto con las universidades para estimular a las universidades a que fomenten el espíritu emprendedor. Pero bueno, veo también que hay mucho eh, eh, conciencia de que esto pasa en Córdoba, se genera una muy buena cantidad de eventos de muy buena calidad y la agencia funciona como eso, ¿no? Como un link, un, un lugar de conexiones donde para que pasen estas cosas, donde se conecten los emprendedores con el capital emprendedor, con los venture capital que ponen la plata. Necesitamos cuánto más inversores Mucho de más, mucho capital más. para Mira, fondear a estas la startups. agencia tiene programas de coinversión, pero es una pequeña parte, o sea, y aparte el Estado también tiene que poner solamente una pequeña Claro. parte, es como un catalizador, ¿viste? Como si fuera la levadura en el pan, un poquito, para que la cosa leve crezca. Lo más importante es que entre el sector privado a jugar fuerte, ¿viste? Que entren los empresarios, los productores agropecuarios, los que tienen algún excedente producto de su economía, puedan poner una ficha en el mundo emprendedor, puedan, sea como inversores ángeles, que es cuando vos pones plata directamente en un emprendimiento que te gusta, eso es muy limitado porque no podés poner en 10, pues ya te olvidaste y te mareás de qué hace cada uno, pero podés poner o directamente como inversor ángel o podés poner a través de un venture capital, un fondo de riesgo, como hay varios ya en la provincia, eh, y, y si no, bueno, de alguna manera, bueno, tienen que surgir vehículos de private equity, como se llama, que son fondos de inversión privada, pero todas esas herramientas financieras, porque los bancos no financian a los emprendedores, porque los No. emprendedores no tienen balance, no tienen un carajo, entonces los bancos no están en esa liga. Es muy importante que surja este apetito por ese capital de riesgo. Es una ficha muy chiquita, ¿viste? Nadie va a poner más de un porcentaje de su patrimonio en financiar emprendedores, startups, algún loco creativo con alguna idea, pero es bueno que exista ese capital. Y bueno, el Estado trata de hacerlo desde la agencia, es una ficha muy chiquita para estimular a que pase en grande desde el sector privado. ¿Cuáles son los verticales que recomendarías vos a un emprendedor que mire porque quizás consiga fondo más rápido y que quizás también sea algo que pueda escalar y llevarlo afuera? Bueno, tengo un sesgo profesional, porque vengo del lado de la bioenergía, pero creo que todo lo que tiene que ver con referido al clima, tecnología referida al clima, referida al agtech y al biotech, ¿no? Esas son, ¿La son biotecnología lo estás viendo como con un crecimiento fuerte? Sí, la biotecnología, la semana pasada hubo en la Universidad Católica un primer congreso cordobés de biotecnología, hubo muchísimos asistentes, más de 2.000 personas participaron y bueno, creo que ahí hay una vertical muy fuerte donde posiblemente podamos tener un unicornio en algún momento. O sea, hay muchas cuestiones de la biotecnología, de la vida cotidiana y viste, referido, incluso vida cotidiana, te digo, del agricultor, del productor, por ejemplo, no sé, viste, la fijación de nitrógeno por parte de las gramíneas. O sea, hoy las leguminosas fijan nitrógeno. Si las gramíneas lo pudiesen hacer, producto de la biotecnología, sería algo
revolucionario. Si las vacas pudiesen emitir menos metano, producto que comen pasto, celulosa, granos, pudiese ser también revolucionario. O sea, hay muchas cuestiones, muchos desafíos productivos que podrían ser realmente unicornios si surgiesen ¿Vos creés que startups. en algún momento desde el campo va a surgir un unicornio? Sí, sí, desde las ciencias biotecnológicas aplicadas a la producción agropecuaria es un mercado tan grande el que hay dentro del sector agropecuario que podría generar un unicornio tranquilamente, una empresa que venga a solucionar estos problemas, estos dolores que tiene la producción agropecuaria. La producción agropecuaria, como muchas otras producciones, es responsable de muchas de las emisiones que se generan, la comida que comemos todos los días tiene emisiones asociadas. eh, bueno, quien pueda trabajar en esto y generar un emprendimiento que venga a mitigar estos dolores con respecto a, probablemente a las emisiones o a hacer una producción más sustentable, logre armar unicornios. ¿Qué Ojalá sea en desafío, Córdoba, ¿no? sí, qué desafío tenés a futuro? Sí, Manuel Ron en 10 años. Bueno, poder seguir transmitiendo esto que aprendí y bueno, tener que las empresas estas que hemos concebido, bueno, sigan a buen ritmo, creciendo, tal vez en otros mercados, llevando estas tecnologías desde Córdoba a otros lugares del planeta, exportando tecnología, exportando talento cordobés, digamos, ¿no? A otros lugares y bueno, tal vez tenga una vida tranquila, haciendo la huerta, haciendo las cosas que me gustan pegadas a la tierra, ¿no? Con los pies en la tierra, pero siempre soñando en hacer otras cosas y apoyando a equipos de gente más joven y más pechadora y más talentosa a seguir desarrollándose. Hablaste en un momento yo leí una noticia, pensé en una idea y busqué compañeros, 30 inversores. El equipo, ¿es importante? No, es fundamental y eso es una virtud que hemos tenido en Bio4 en todos estos años, de ir contratando gente que es mejor que nosotros. O sea, fue un proceso de superación permanente en contratar y de generosidad de parte de los accionistas, de los directores, en ir contratando gente que nos supere, que nos trascienda en términos de capacidades, de conocimiento. Hoy ni hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de otras visiones, entendiendo de que, bueno, que estábamos armando una empresa que iba a trascender mucho a las empresas familiares propias nuestras que dieron origen a Bio4 y bueno, creemos que está pasando y que hay, digamos, nuevas generaciones que están llevando adelante la empresa con mucho profesionalismo y con mucho talento. Así ¿Cuánta que gente ustedes tienen trabajando ahí son en en Biocar? forma directa 200 colaboradores tenemos y bueno, en forma indirecta se emplean más de 700, 800 personas Sí, tiene un impacto importante, digo, en toda la región. sí, sí, por todo el transporte, pero sobre todo son puestos altamente calificados, donde se genera mucho conocimiento, como te decía, que es lo más importante, digamos, que va quedando, porque a partir de ese conocimiento se generan, ¿viste?, nuevas inquietudes, nuevas empresas, nuevos desarrollos. Y bueno, la semana pasada estuvimos en Sao Paulo, en Brasil, en un evento de etanol de maíz allá, y bueno, vas viendo todo lo que se está generando en otros países, que con digamos, las mismas, tal vez, bondades naturales, producción que tenemos nosotros, pero con otras fuerzas de producción liberadas, ¿no? Mucho Mm. más, menos regulados, han crecido enormemente, han generado muchísimo trabajo, vos ves los proveedores, ves cómo la industria se desarrolla y es lo que podríamos estar haciendo acá. Acá hay todavía un camino enorme para recorrer en este sentido y un enorme desafío con lo que viene, que puede ser toda la transición energética que ya está en marcha, independientemente de los Trump, los Milley, algún negacionista que diga que sí, que no. La transición energética está lanzada y hasta las empresas petroleras están pensando en planes, ¿viste?, más allá del 2030-35, cambiando las Sí. moléculas, transformándose. Y ahí hay una gran oportunidad para el sector agropecuario y la bioenergía, así que hay que estar preparado para eso. La última pregunta, ¿qué le dirías al Manuel Ron que salió de Buenos Aires y se fue a Río Cuarto? Ah, que
tal vez que no, viste, que no baje los brazos, que bueno, tampoco, no digo que los bajé en algún momento, pero que se puede eh, hacer un desarrollo y hacer una carrera emprendedora en algún lugar donde no te conoce nadie, donde arrancás de cero, donde tenés todo, ¿viste? Para recorrer, para, para desarrollarte. O sea que hay posibilidades en todos lados. O sea, yo lo experimenté en carne propia y se lo recomendaría hoy a cualquiera que tiene ganas de emprender, de mudarse a otro país o a otra región, con perseverancia, con una idea firme, un propósito y perseverancia, es factible. Así que le diría eso. Manuel, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vos por la invitación. Hasta luego.